Comenzamos con la segunda parte de aparato urinario. En esta imagen podemos observar la nefrona. Habíamos dicho en la clase anterior que la nefrona está formada por un corpúsculo renal que realiza la filtración y un sistema de túbulos que la modifica. Dentro, el primer túbulo que sale del corpúsculo renal es el túbulo contorneado proximal y el recto proximal. Este túbulo reabsorbe gran parte de lo que filtró a nivel del corpúsculo. Seguimos con la parte descendente delgada del asa de Henle, la parte ascendente delgada, la parte recta del túbulo distal, la parte contorneada del túbulo distal, que también realiza reabsorción. La última parte de la nefrona es el túbulo conector, que también realiza reabsorción y secreción. Y por último nos queda el túbulo colector, que no es parte de la nefrona, que también realiza reabsorción y participa en lo que es la concentración de la orina. Todo lo que sigue a partir del túbulo colector hacia el cáliz menor, mayor y pelvis renal será excretado, es una excreción, es decir, va a ser un desecho, va a formar parte de la producción de orina, se va a acumular en vejiga y va a salir por la uretra. En esta diapositiva podemos observar nuevamente la nefrona y el colector. Acá tenemos el corpúsculo, como dijimos, formado por el glomérulo capilar que formaba la arteriola aferente, se ramificaban asas capilares y salía la arteriola eferente. También teníamos células mesangiales que sostenían todo el glomérulo capilar y mantenían la barrera de filtración. Acá tenemos la cápsula de Bowman, capa visceral con los podocitos, capa parietal. Se sigue con el túbulo proximal, parte contorneada y recta. Este túbulo proximal realiza una reabsorción del 70% del agua y los electrolitos que filtraron, así como aminoácidos, glucosa. Por ende, como tiene una función reabsortiva muy importante, es una célula que va a tener gran cantidad de microvellosidades en la cara apical o ribete en cepillo, y va a tener gran cantidad de mitocondrias en los rebordes basales y laterales. Luego tenemos el asa delgada de Henle, descendente y ascendente, son células planas con un núcleo redondo que protruye hacia la luz. Vamos a tener el asa gruesa de Henle, que son células cúbicas, también acidófilas por la presencia de mitocondrias. Vamos a tener las células del túbulo distal, recto y contorneado, que también tiene repliegues basales, mitocondrias y menor cantidad de microvellosidades. También vamos a tener en el colector células intercaladas y células principales. Son dos tipos de células que vamos a observar en el conducto o túbulo colector. Las células principales, ¿sí?, o células claras, poseen algunas microvellosidades. Vamos a ver que tienen función de reabsorción de agua a cargo de las acuaporinas y también tienen una función importante de reabsorción de sodio que llevan a cabo gracias a la aldosterona. También tenemos células oscuras o intercalares en el colector que regulan básicamente lo que es el equilibrio ácido-base. Nuevamente acá tenemos la nefrona, formada por el corpúsculo, el túbulo proximal contorneado y recto, el asa descendente y ascendente de Henle, la parte recta del distal. Cuando el distal pasa frente a las arteriolas, su pared forma la mácula densa. Habíamos mencionado que era un sensor de sodio, sensaba el sodio en el líquido tubular. Luego tenemos la parte, continúa el túbulo distal. La última parte de la nefrona es el túbulo conector que desemboca dentro del túbulo colector. Este túbulo colector va recibiendo túbulos conectores de distintas nefronas y cuando llega a la papila ya se denomina conducto colector. También habíamos mencionado que había partes de la nefrona que observamos en la corteza,
como todo lo que eran las partes contorneadas, el corpúsculo. Las partes rectas que veíamos en la corteza, tanto del colector como las partes rectas del proximal y distal, se denominaban rayos medulares. Y en la médula teníamos el asa de Henle y la mayor parte del colector. Bien, vamos a ver las imágenes histológicas de los distintos túbulos. En esta imagen tenemos el túbulo distal. Como mencionamos, son células cúbicas altas o cilíndricas. En el borde apical tiene gran cantidad de microvellosidades, lo que hace que el borde apical no se vea nítido, sino que se vea sucio, se suele decir. Es un túbulo con gran acidofilia, justamente por la gran cantidad de mitocondrias que se relaciona con su función absortiva. El asa delgada es un epitelio plano con núcleos redondos que protruyen hacia la luz, lo que la diferencia de los capilares que tienen núcleos aplanados. El asa gruesa se va a observar en médula, es muy acidófila y las células son de un epitelio cúbico bajo. Se ve un borde nítido, no se observan microvellosidades. El túbulo distal tiene microvellosidades, aunque son de difícil observación. También son células acidófilas por la presencia de mitocondrias, pero se ve una luz más amplia y más clara. También recordemos que, si bien a simple vista todos los túbulos parecen similares, algunos los vamos a buscar en corteza y otros en médula. El colector es uno de los más distintivos de todos porque tiene límites intercelulares observables. Si bien dijimos que había células claras y células oscuras, son indiferenciables en un preparado histológico, pero sí podemos ver células con un citoplasma alrededor del núcleo más claro y límites intercelulares. Entonces, esta estructura, que es el colector, el asa gruesa y el asa delgada, las vamos a buscar en médula, mientras que el distal y el proximal los vamos a ubicar en corteza junto con el corpúsculo renal. Recordamos entonces que el corpúsculo lleva a cabo la filtración y los túbulos todo lo que es absorción y secreción, y el colector lo que es excreción, es decir, lo que ya va a formar parte de un desecho, va a formar parte de la orina. Bien, en lo que es el túbulo proximal, que es el que está representado en esta imagen, vamos a tener la mayor parte de la reabsorción, alrededor de un 70% del agua que no se reabsorbió a nivel del glomérulo, glucosa, aminoácidos, todo lo que el organismo no quiere perder. Va a tener gran cantidad de transporte activo, sodio-potasio, transporte pasivo de agua, transportes activos de glucosa, de aminoácidos, por eso va a requerir gran cantidad de mitocondrias, que se van a ubicar, como dijimos, en los repliegues de la membrana basal. Y también va a haber secreción de protones y ácidos orgánicos. Bien. El asa delgada es permeable al agua, por ende, el agua va a salir desde el asa delgada hacia afuera. Este espacio entre los túbulos se denomina intersticio. Y como sabemos, esta región es la médula. Entonces, el agua sale desde el asa descendente hacia el intersticio de la médula. Mientras que la parte ascendente es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. ¿A qué solutos? Sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio. Posteriormente tenemos las células principales que están tanto en la última parte de la nefrona, es decir, el túbulo conector, como en el túbulo colector, que no forma parte de la nefrona. Estas células principales son las células blanco de dos hormonas muy importantes, la aldosterona y la antidiurética. La aldosterona
activa las bombas sodio-potasio, que reabsorben sodio y excretan potasio, mientras que la antidiurética estimula la reabsorción de agua mediante la expresión de poros de agua que se denominan acuaporinas 2. A la vez, en este túbulo colector, como mencionamos, vamos a tener distintos tipos de células. Vamos a tener células claras o principales y vamos a tener células que vamos a denominar oscuras o intercalares. Las células claras o principales son las células blanco, como dijimos, de la antidiurética y de la aldosterona. Y las células oscuras o intercalares, si bien no se diferencian en el preparado histológico, sabemos que hay dos tipos, las alfa y las beta. Las alfa lo que hacen es secretar protones, es decir, ácidos, y reabsorber bicarbonato, como vemos acá. Reabsorbemos bicarbonato, excretamos protones. Mientras que las beta, las oscuras beta, secretan bicarbonato hacia la luz y reabsorben protones, es decir, que secretan una secreción alcalina como es el bicarbonato y reabsorben protón que genera acidez. Estas células alfa y beta de las células oscuras o intercalares son muy importantes porque justamente controlan la acidez y la alcalinidad. Bien, repasamos entonces los procesos de filtración, secreción, absorción y excreción a nivel del colector. Dijimos entonces que en el corpúsculo se da la filtración de la sangre que llega por la arteriola aferente y luego lo que no filtró sale por la eferente. Hay muchos compuestos que van a filtrar, pero que el organismo no quiere perder y se van a reabsorber a nivel del túbulo proximal. Por ejemplo, agua, glucosa, aminoácidos, polipéptidos. Esta reabsorción que se da en el proximal se da gracias a las microvellosidades y la gran cantidad de bombas dependiente de energía que proveen la gran cantidad de mitocondrias que tienen estos túbulos. También en transportes pasivos, ¿sí? El agua sale pasivamente porque sigue al sodio. Después tenemos el asa de Henle, la parte descendente, permeable al agua e impermeable a la mayor parte de los solutos, y la parte ascendente, permeable a los solutos e impermeable al agua. Esta asa de Henle es muy importante porque es la encargada de concentrar la orina. Por eso es que decimos que la concentración de orina es una función que se da en la médula del riñón, donde se encuentran justamente las asas de Henle. ¿Cómo es que se da esta concentración de orina? Si bien no vamos a entrar en gran detalle, vamos a mencionar que, como en el asa ascendente salen los solutos, estos solutos hacen que la médula tenga una alta concentración, es decir, que la médula sea hiperosmolar. Al ser la médula hiperosmolar, el agua, al estar en un túbulo que es permeable a su paso, sale pasivamente porque es atraída por estos solutos. Es por eso que el asa de Henle tiene como función concentrar la orina y por ende la médula tiene función de concentrar la orina, dado que el asa de Henle se encuentra en la médula. Después tenemos la parte recta del distal, donde tenemos gran cantidad de reabsorción de distintos iones y excreción. Tenemos bombas sodio-potasio que reabsorben sodio, excretan potasio, y bombas bicarbonato-protón. Este movimiento de iones hace que el líquido dentro del túbulo recto tenga carga positiva y eso genera que la carga en el intersticio sea negativa. Entonces tenemos carga positiva dentro de la tubuladura, carga negativa fuera, en el intersticio. Esta carga negativa que tenemos en el intersticio hace que iones con carga positiva salgan de la luz del túbulo hacia el intersticio, porque, por ejemplo, el calcio y el magnesio tienen cargas positivas, son atraídos por las cargas negativas del intersticio y salen de la tubuladura. Al salir de la tubuladura,
no van a formar parte de la orina, porque la orina va a ser lo que resulte como filtrado, que forme parte de la orina, va a seguir toda esta tubuladura, el colector, la papila, los cálices menores, mayores, pelvis renal, ¿sí? Lo que sale al intersticio pasa a circulación sanguínea y vuelve al torrente sanguíneo. Luego tenemos el túbulo conector, como dijimos, que tiene células principales, que son las células blanco de la aldosterona, y el colector, que tenía células principales también, que eran blanco tanto de la aldosterona como de la antidiurética, que permitía la expresión de acuaporinas de tipo 2. ¿Qué son las acuaporinas de tipo 2? Son poros por los cuales pasa el agua. Estos poros no son una bomba dependiente de energía, es simplemente un poro, pero el agua pasa pasivamente hacia la médula. ¿Por qué? Porque como mencionamos anteriormente, la médula es hiperosmolar, con lo cual simplemente abriendo un poro, el agua pasa hacia la médula, siguiendo justamente la alta concentración de solutos. Y aquello que no salió de la tubuladura continúa su camino hacia la papila y hacia el cáliz menor para formar parte de la orina. Acá tenemos una imagen de cómo se ve el corpúsculo renal en el preparado histológico. No todo lo que venimos describiendo lo vamos a poder observar, pero algunas cosas sí. En este caso tenemos el corpúsculo renal, acá tenemos el glomérulo capilar. En el glomérulo capilar tenemos muchos núcleos. Podemos inferir que acá tenemos tres tipos de células. Por un lado, las células endoteliales de los capilares. Por otro lado, las células mesangiales intraglomerulares. Y por otro lado, los núcleos de los podocitos, que son la capa visceral de la cápsula de Bowman. Esos tres núcleos se encuentran acá, pero son indiferenciables. Luego tenemos el espacio urinario y la capa parietal de la cápsula de Bowman, que es un epitelio plano. Acá se puede ver cómo esta cápsula de Bowman se continúa con el túbulo contorneado proximal. Por ende podemos decir que este sector es el polo urinario. Y acá se observa un acúmulo de núcleos frente al corpúsculo renal. Este acúmulo de núcleos dentro de este túbulo es la mácula densa. Se podrá ver mejor en algunos preparados, peor en otros, pero suele ubicarse siempre frente al corpúsculo. Entonces, en lo que es la corteza vamos a observar a los componentes del laberinto cortical. Como dijimos anteriormente en la otra clase, el laberinto cortical está conformado por el corpúsculo, los túbulos proximales, bien acidófilos, con la luz sucia por la gran cantidad de microvellosidades, y los túbulos distales con una luz más limpia. En la corteza también vamos a poder encontrar los rayos medulares. Se observan en la corteza, pero son estructuras de la médula. Estos rayos medulares son los cortes longitudinales de las partes rectas del túbulo distal y proximal, pero sobre todo del túbulo colector. El colector sabemos que es una estructura de la médula, pero puede observarse alguna parte de este colector en la corteza, sobre todo si estamos hablando de una nefrona cortical cuyo corpúsculo se ubica más cerca de la cápsula. Acá estamos viendo un corte a nivel de la médula. En la médula vamos a poder ver todo lo que es cortes transversales de tubuladura del asa de Henle y del colector. En la parte más superior de la médula vamos a encontrar mayoritariamente asas gruesas del asa de Henle, mientras que en la parte más profunda de la médula vamos a poder encontrar túbulos colectores. Acá tenemos entonces asas de Henle gruesas, bien acidófilas. Tenemos asas delgadas de epitelio plano, pero con el núcleo que protruye hacia la luz. Acá también el núcleo protruye hacia la luz. Y también tenemos capilares sanguíneos
similares al asa delgada, pero con un núcleo aplanado. Este también, que tiene un núcleo aplanado. Este es un corte también a nivel de la médula, pero más cerca de la pelvis renal, más en profundidad de la médula. Acá vamos a encontrar gran cantidad de colectores donde se observan los límites intercelulares y las células claras. También tenemos gran cantidad de capilares y asas de Henle. En este caso, por ejemplo, el núcleo es redondo, puedo asegurar que es una asa de Henle delgada. En este caso tengo núcleos aplanados, acá, puedo decir que lo más probable es que sea un capilar. Bien, habíamos mencionado brevemente lo que era el intersticio renal, es decir, es el conectivo que se encuentra a los costados de los túbulos. Este conectivo, lógicamente, tiene vasos sanguíneos, fibroblastos, ¿sí? Y estas células no son meramente, este tejido no es meramente sostén. Los fibroblastos de la corteza tienen una función muy importante, que es llevar a cabo la función endocrina del riñón, es decir, la producción de eritropoyetina, que va a estimular la eritropoyesis a nivel de la médula ósea. A nivel de la médula, los fibroblastos o miofibroblastos van a sintetizar prostaglandina E2, que también forma parte de la función endocrina del riñón. Y como mencionamos, el intersticio y sobre todo a nivel de la médula participa en lo que es la concentración de la orina. Para entender un poco más sobre cómo se concentra orina necesitamos entender la irrigación del riñón. En la zona del ilio, que es esta, llega la arteria renal, sale la vena y sale el uréter. Esta arteria renal ingresa al riñón y se ramifica. Se va a ramificar en arterias segmentarias. Las arterias segmentarias van a recorrer el riñón a ambos lados de los lóbulos renales. Habíamos dicho que los lóbulos renales eran una pirámide y la corteza que lo rodeaba. Entonces, estas arterias que se ramificaron de las segmentarias van a ser interlobares. ¿Por qué? Porque van a ambos lados de los lóbulos, que son estas que observamos acá. Estas arterias interlobares van a recorrer la base de la pirámide, formando una especie de arco. Entonces, son estas que están acá, y como hacen una especie de arco, las vamos a denominar arcuatas. Acá las tenemos a mayor aumento. Arteria arcuata está en la base de la pirámide renal. De esta arteria arcuata salen arterias hacia la corteza, que son las interlobulillares. Y son estas arterias interlobulillares las que forman la arteriola aferente, que va a formar el glomérulo capilar. De este glomérulo sale la arteriola eferente. Y acá hay que hacer una aclaración. Estas arteriolas eferentes van a dar distintos componentes dependiendo de si pertenecen a una nefrona cortical o a una nefrona yuxtamedular. En este caso tenemos acá la arteria interlobulillar, me da una arteriola aferente, la arteriola aferente me da el glomérulo capilar forma la arteriola eferente y la arteriola eferente acá está formando una red capilar. Entonces tenemos una red capilar, una arteriola y otra red capilar. Ese es el sistema porta-renal mediado por una arteriola, así que es un sistema arteriolar. En cambio, acá tenemos arteriola aferente, red capilar, arteriola eferente, y las arteriolas eferentes de las nefronas yuxtamedulares van hacia abajo y van a formar vasos rectos. Estos vasos rectos van a formar parte de lo que es el sistema contracorriente, que como podemos observar está en la médula. Este es el triángulo de la médula. Este sistema contracorriente es el que va a permitir la concentración de orina. Por eso decimos que la médula es la encargada de concentrar la orina, no solo porque tiene las asas de Henle, sino también porque tiene los vasos rectos. Sistema porta-renal, entonces dijimos que es el glomérulo,
que va a ser la primera red capilar, la arteriola eferente que conecta los dos plexos capilares y el segundo plexo capilar que va a ser este que dijimos que estaba acá, formado por las nefronas corticales. Entonces acá tenemos una imagen animada, la sangre llega por la arteriola aferente, filtra en el glomérulo, sale por la arteriola eferente. En este caso la arteriola eferente forma los vasos rectos que son peritubulares, van a ambos lados de los túbulos de la asa de Henle en la médula y llevan a cabo el sistema contracorriente que va a permitir la concentración de orina. Bien, retomamos este concepto entonces. Dijimos que tenemos dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que tienen un corpúsculo más cerca de la cápsula y una asa de Henle más delgada, y las nefronas yuxtamedulares, que tienen un corpúsculo más cerca de la base de la médula, si este sería el límite entre la médula que está acá abajo y la corteza que está acá arriba. Esta nefrona yuxtamedular tiene una asa de Henle más larga, ¿sí? Algo que habíamos mencionado en la clase anterior es que al tener nefronas corticales más arriba, hay una parte del colector que es esta que se observa en la corteza. A esto era lo que le denominamos rayo medular. Es decir, es una estructura de la médula porque el colector es de la médula, pero se observa en la corteza, sobre todo en las nefronas que están más arriba, ¿sí? Que son las corticales. Bien, retomamos entonces el tema de la irrigación. Dijimos que tenemos, en este caso la denominan arteriola cortical o interlobulillar, que nos forma la arteriola aferente. La arteriola aferente nos forma el glomérulo capilar. Del glomérulo capilar sale la arteriola eferente y en este caso la arteriola eferente de una nefrona cortical nos da una segunda red capilar, ¿sí? Formando el sistema porta-renal. Ahora bien, la nefrona yuxtamedular, que tiene un corpúsculo más cerca de la base de la pirámide, tiene una arteriola aferente que forma el corpúsculo, pero la arteriola eferente va hacia la médula. Esta arteriola eferente forma una red capilar en la corteza. Esta arteriola eferente de la nefrona yuxtamedular forma vasos rectos que van hacia la médula, ¿sí? Estos vasos rectos peritubulares que llevan a cabo el sistema contracorriente. Vasos rectos con el sistema contracorriente y asa de Henle se encuentran en la médula. Es por eso que la función principal de la médula es la concentración de orina. Bien, pasamos a lo que es vía urinaria. La vía urinaria está compuesta por un epitelio polimorfo de transición que, como sabemos, es un epitelio estratificado que se denomina polimorfo porque tiene capas de células de distinta morfología. No hay muscular de la mucosa, no hay submucosa, hay una lámina propia de conectivo denso. Inicialmente tenemos dos capas de músculo con disposición inversa al tubo digestivo. El tubo digestivo tenía una capa circular interna y longitudinal externa. En la vía urinaria es al revés, tenemos una capa longitudinal interna, circular externa. A medida que avanza la vía urinaria va a aparecer una tercera capa muscular longitudinal, por ende vamos a tener tres capas, longitudinal interna, circular media, longitudinal externa y por fuera adventicia o serosa. Entonces, la vía urinaria tiene tres capas, mucosa, muscular y adventicia. Como dijimos, no hay submucosa y no hay muscular de la mucosa. Acá tenemos una imagen de lo que es el epitelio polimorfo, ¿sí? Sabíamos que alrededor del núcleo hay zonas, hay un halo claro que se debe al glucógeno. Estas células requieren energía para cambiar su morfología y aumentar la cantidad de membrana que forma la pared de estas células para que las células puedan extenderse. En este esquema podemos observar el epitelio estratificado que tiene distintos tipos de células, pero las células más superficiales o en raqueta
tienen lo que se denomina placas uroteliales, ¿sí? Y también tiene zonas de bisagra. Bien, vamos a hablar un poco más de lo que es el epitelio polimorfo. En esta filmina tenemos un esquema. Este epitelio polimorfo, como dijimos, tiene células de distinta morfología. Tenemos células basales, que son cúbicas, las capas que están en el medio son poliédricas y las células superficiales son las que denominábamos en raqueta. Estas células superficiales en raqueta tienen interdigitaciones de membrana y uniones ocluyentes, ¿sí? Estas interdigitaciones y uniones ocluyentes forman una barrera hermética paracelular que va a impedir que la orina atraviese el epitelio o la pared de la vejiga. También habíamos mencionado anteriormente que las células tenían un halo claro alrededor del núcleo que se debía al contenido de glucógeno perinuclear. Esto justamente se debe a que se requiere energía porque este epitelio va a tener cambios morfológicos que le van a permitir adaptarse a distintos volúmenes de orina. A la vez también habíamos mencionado que teníamos sectores en este epitelio con lo que se denominaba placas uroteliales o de uroplaquina y además la presencia de vesículas dentro de estas células. Estas placas uroteliales tienen esta proteína, uroplaquina, que justamente lo que hace es conferir impermeabilidad, ¿sí? Y están intercaladas por zonas donde no hay placas, que se denominan zonas bisagra. Entonces tenemos zonas con placas, zonas sin placas, zona con placas, zonas sin placas. Esas zonas sin placas son zonas bisagra. Cuando la vejiga se tiene que distender, estas vesículas que se encuentran dentro de estas células se fusionan hacia la zona en bisagra, lo que permite que la célula se extienda, aumenta la superficie, aumenta el tamaño de esta célula y esto permite en conjunto, ya que todas las células aumentaron su tamaño, aumentar el tamaño de la vejiga. Esta fusión de estas vesículas en la membrana plasmática se da en respuesta al estiramiento de la pared y esto requiere energía, justamente la razón por la cual estas células tienen gran contenido de glucógeno y se observan más claras. También tenemos en la superficie una capa de glucosaminoglucanos. Acá podemos observar una imagen de la vejiga. En la vejiga llegan los uréteres que desembocan en el trígono. La pared de la vejiga, como dijimos, estaba formada por un epitelio. El músculo se denomina detrusor y la orina se vacía a través del uréter. Vamos a ver las capas que tiene la pared de la vejiga. Tenemos entonces una mucosa formada por el epitelio polimorfo y una lámina propia de conectivo denso. En la vejiga aparece la submucosa, aunque no tiene demarcación clara con la mucosa. Y como dijimos, que ya desde la última parte del uréter aparece una tercera capa muscular. Por ende tenemos una longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. En esta imagen podemos observar el uréter en la pared de la vejiga. Acá tenemos el epitelio de revestimiento de la vejiga, la pared de la vejiga y el uréter dentro de su. Bien, pasamos a la uretra. Tenemos la uretra femenina, que es corta, de 3 a 5 centímetros aproximadamente, mientras que la uretra masculina es larga, tiene una parte prostática, membranosa y peniana, ¿sí? Lo que es la uretra masculina va a ir variando su epitelio. Inicia en la parte desde la vejiga y en lo que es la uretra prostática como un epitelio polimorfo y luego este epitelio se va modificando para transformarse en lo que es membranosa y uretra peniana en un epitelio pseudoestratificado. La última parte de la uretra peniana va a ser un epitelio plano estratificado.
Acá tenemos una imagen de la uretra femenina, donde tenemos la luz irregular formada por un epitelio polimorfo, el resto de la mucosa, que es este corion denso, bien vascularizado, y las capas musculares. Tampoco tenemos submucosa. Damos por finalizado entonces el tema de aparato urinario, espero que se haya entendido. Recuerden que tenemos las clases de la semana para evacuar dudas y continuar aprendiendo este tema. Recuerden que es un tema vital para el tercer examen de la materia.